Aquí vemos que el precio regresa a la consolidación. Había hecho un impulso alcista y luego teníamos un retroceso del precio con tres velas bajistas. Bueno, yo ahí vi en esa vela que el precio fue rechazado de la parte de abajo al alza. Entonces en la siguiente vela yo veo que el precio empujó también al alza. Por eso es que ahí esperé un momento más porque había un número redondo que todavía no había marcado. Estaba viendo si era rechazado el precio o al menos empujado al alza que demuestre, ¿no? O que evidencie que el precio iba a mostrar algo de fuerza al alza. Bueno, y eso es lo que pasó, entonces yo por eso metí la operativa al alza. Ya con la probabilidad de que ya había pasado un retroceso y que en la parte superior había un número redondo donde ya el precio anteriormente había llegado hasta esta zona. Entonces yo intuía que el precio podía llegar a esa zona del número redondo, atraído por ese número redondo. Por eso yo opero al alza. Y aquí en la siguiente operativa yo seguía con la intuición de que el precio llegara a esa zona. Entonces esperé que bajara el precio, que retrocediera o que hiciera su pullback y luego coloqué la operativa al alza, porque mi probabilidad en ese momento era que el precio siguiera empujando al alza, ¿no? Aunque al lado izquierdo también habían dos mechas y la vela anterior a esa vela que estoy operando no supera esas dos mechas. Algo que me di cuenta ya, no lo tomé mucho en cuenta, digamos, ¿no? Pero yo intuía el alza, pero vemos que el precio se queda en esa zona, ¿no? Se queda. Y bueno, yo coloco la operativa en la parte inferior, bien abajo, y por el punto de entrada, ya viendo el contexto, ¿no? Estaba formando un posible doble techo. Bueno, aquí vemos en este escenario prácticamente una vela de agotamiento, o una maruboso, que me indicaba en un primer momento agotamiento. Pero el precio al final es empujado, hace su retroceso el precio de ese número redondo de la parte superior. Entonces yo esperé ahí que el precio rellenara esa zona. Yo intuía que podía rellenar, ¿no? Ya hemos visto varios escenarios donde el precio siempre él se ha traído por el número redondo y había hecho un retroceso en la vela anterior, pero yo pensaba, ¿no?, que podía llegar hasta ese número redondo. Y ahí ya pensar en ventas después de eso, viendo ya los movimientos del precio que más hacía. Aunque el precio era empujado al alza, pero despacio, ¿no? Iba despacio, despacio, hacía sus retrocesos, pero seguía empujando. No habían rechazos, ni empujes, no había rechazos a la baja o al alza. Y ahí vemos el escenario ya completo, donde esa parte superior había una zona, una entrada de vendedores. Entonces yo ahí esperé, el precio no rompió, mostró una mecha muy pequeña y ahí ya hubo un empuje bajista. Entonces yo esperé, ahí sí yo espero que qué más sucedía, ¿no? Sobre todo los primeros 30 segundos de compra espero ahí. De repente el precio podía ser empujado, pero no mostraba un rechazo de la zona. Más lo que había sucedido con esa vela que la intuí como agotamiento, yo opero a la baja, apoyado en lo que ya había visto en esas velas anteriores de ese swing alcista eran pequeñas, luego una Barboso que retrocedió, luego se rellenó la zona y si sumamos esas dos velas, ¿no?, prácticamente es una Marugoso de agotamiento. Entonces yo opero a la baja, esperando los movimientos del precio, ¿no? Y por eso es que opero en esa zona, confiando yo en mi intuición de ese momento. Y vemos que al final el precio sí respetó la zona y fue empujado a la baja. Entonces yo ahí vi un ligero rechazo de la zona en la parte superior, entonces yo seguía intuyendo que el precio bajaría hasta ese número redondo. Bueno, pero habían varios microniveles al lado izquierdo. Yo mejor esperé a ver qué más mostraba el precio, si es que todavía habían posibilidades de venta, o de repente la vela anterior
también la había pensado que podía ser un retroceso también. Entonces no, nunca sabemos casi lo que puede pasar, pero sí podemos de repente ir sumando nuestras probabilidades, ¿no? Así que yo mejor esperé un poco más. Y vemos que el precio estaba mostrando fuerza a la baja. Y abajo había una zona donde estuvimos viendo ahí, había una zona donde yo ya ahí dije, el precio puede llegar hasta esa zona. Así es que vamos a colocar otra operativa a la baja. Y eso hago, espero un poquito el rechazo y coloco, estaba esperando que empujara un poquito más el precio, pero como anteriormente no estaba mostrando retrocesos un poquito fuertes, yo opero de frente ahí a la baja, intuyendo que el precio bajaría, ¿no? Y rompiera esa zona, esos microniveles que habían en ese lado, dada la fuerza de las dos velas anteriores. Mi intuición era la baja. Aunque había ahí una zona, ¿no? En el lado izquierdo, pero bueno, ya la operación estaba dada. Bueno, y aquí en este escenario vemos ahí como el precio, después de ese swing alcista, había otro swing, ¿no? De tres velas también que llegaron a una zona en la parte superior donde prácticamente se respetó esa zona. Entonces yo ahí intuía que se podía repetir ese swing alcista igual a un swing bajista, ¿no? Entonces habían un poco de fuerza en esas dos velas. Yo intuí que el precio bajaría a esa zona de número redondo. Esa era mi probabilidad en ese momento, yo por eso espero la baja. Porque, bueno, estamos en una pequeña zona de oferta y demanda, ¿no? Tres velas verdes y podían cumplirse también la probabilidad de tres velas rojas, ¿no? El precio había sido empujado a la baja y yo esperé que se diera esa probabilidad apuntando al número redondo, ¿no?